Queremos darle la más cordial bienvenida a nombre de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en su edición número 37, a nombre del Parque Bicentenario y de Penguin Random House, grupo editorial, a través de su sello Montena, a la presentación, una muy especial presentación para nosotros del libro El despertar de la sirena, de nuestra querida Carolina Andújar, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Y también quiero agradecer y pedir un aplauso para Alondra Elizabeth Aguilar López y Alfonso Castro Lara, quienes son nuestros padrinos en esta ocasión. Y yo les pediré un aplauso para mi queridísimo editor Diego. Gracias a quien estoy aquí, porque quiso publicar en México El despertar de la sirena y hacer realidad este sueño mío de volver a verlos a ustedes cara a cara, no solo por medio de las redes. Así que un aplauso para Diego, por favor. Bueno, para nosotros es una presentación muy especial. Son 3 años de la última vez que tuvimos la fortuna de que viniera Carolina, en aquella ocasión presentando Pie de Bruja, novela con la que hacía su debut en Penguin Random House, además, donde nos contaba una historia muy especial ambientada en la época de los gitanos y donde estaba por ahí el hijo del diablo. O sea, ahora, sin embargo, Carolina da un giro muy interesante, lo cual de entrada es de agradecerse, porque hay muchos autores que se casan con un personaje, con una temática, y no lo sacas de ahí, y después vas viendo El Hombre Lobo Lampiño versión 17.0 y sigue teniendo caries y sin declarársele a la protagonista que quiere estar con el vampiro emo, etcétera. Entonces es muy agradable que ahora Carolina nos traiga una historia que, además, algo que llama la atención, ya hablaremos en su momento de eso, nos demuestra que un buen escritor no necesita de 700, 200, 720 páginas para enganchar con una historia. Carolina logra un golpe muy contundente en una breve pero entrañable novela. Para continuar con la presentación, bueno, le quiero dar la palabra a Alondra Elizabeth Aguilar López. Ella tiene 14 años, le gusta bailar, conocer lugares nuevos y algo muy interesante, dice que le gusta todo lo que tenga que ver con peligro. Eso tal vez incluya las sirenas y el fondo del mar. Con ustedes, Alondra Aguilar. Hola, buenas tardes. El libro me gustó mucho y la verdad es que sí lo recomendaría, porque aunque sea un libro muy pequeño, conforme a texto, me agradó mucho porque hay unas partes en las que como te enreda un poco la lectura, pero al final lees un poco más y ya como vas entendiendo de qué trata y así. Yo creo que yo me identifiqué con el personaje que es Cassandra, que arriesga muchas cosas por el amor y todo eso, y pues creo que más me identifiqué con ella. Y le quisiera hacer una pregunta de que si en algún momento piensas llevar al cine tu libro. Yo sí, siempre lo pienso. De hecho, cuando estoy escribiendo los libros, los estoy concibiendo como películas. Entonces, es una muy buena pregunta. Creo que se siente que son bastante cinematográficos los que lo conocen al leer, y me encantaría que fueran llevados al cine. Ahora, yo no soy directora de cine, entonces yo no lo puedo hacer, pero si alguien tiene propuestas, están muy bienvenidas. Gracias. Otra pregunta es, ¿te inspiraste en algo o alguien para empezar a redactar tus libros? Este en particular lo inspiraron mis lectores jóvenes, a quienes yo sigo a través de las redes sociales, y fueron sus historias de desamor lo que me llevaron a escribir este libro, porque vi que a muchos les habían partido el corazón por tener relaciones virtuales. Y a mí también, como a Cassandra, la protagonista, me ha pasado que he sido demasiado confiada y demasiado crédula en el amor,
y vi que mis jóvenes lectores estaban incurriendo en el mismo error, estaban llorando mucho, les estaban haciendo muchas cosas feas por las relaciones virtuales, como dejarles con el corazón partido, jurarles amor eterno y desaparecer, todos estos nuevos fenómenos de relaciones virtuales que se están dando. Entonces me di en la tarea de averiguar cómo era la personalidad de los depredadores románticos, y resulta que hay un proceder muy estándar en estas personas que gustan darles falsas ilusiones a los otros en el amor, así que lo recreé en uno de los personajes, no diré en cuál pues para no hacerles spoiler, pero esta fue básicamente la inspiración de la novela, aunque está ambientada en otro siglo. Otra pregunta es, ¿con qué personaje del libro te esmeraste más para que fuera el mejor, o cuál fue el que más te gustó? A ver, yo creo que a mí el que más me gusta es el personaje de Reijo, que es el chico. Este es mi favorito, no puedo decir que es el que más quiera, pero es mi favorito porque es muy real, es un personaje supremamente real, está inspirado en personas reales, he conocido gente como él, muy puntualmente, así que me place haber podido plasmar algo tan real en una novela de fantasía. Ok, muchas gracias, y un comentario es que me gusta mucho la manera en la que escribes y pues me gustaría seguir leyendo todos tus libros. Ay, qué linda, gracias, amor. Gracias, Alondra. Ahora, bueno, algo interesante, tenemos el punto de vista de Alondra, pero también es interesante tener el otro punto de vista, el punto de vista masculino en este aspecto. Para ello nos acompaña Alfonso Castro Lara, o como le dicen los cuates, Poncho. Él también tiene 14 años, le gusta el fútbol, le gusta leer, y lo que nunca le han gustado son los vampiros y los hombres lobos románticos. Básicamente no son personajes que le agradan mucho, que digamos, que bueno, se vale, hay gusto para todos, y pues bueno, nos gustaría conocer ahora tu opinión del libro, Alfonso. Muchas gracias. Bueno, empezando la manera en la que escribe esta Carolina, me gustó mucho, me metió en la historia desde un principio. Como dice Alondra, al principio como que te enredas, o sea, te haces bolas, pero conforme va pasando la trama del libro, te vas metiendo más, conociendo todos los personajes, todo lo que hacen. Es un sentimiento de, pues te empiezas a, ¿cómo decirlo? Es como un sentimiento de amor, odio hacia algunos personajes por situaciones que pasan en el libro. Me gustó mucho la manera de escribir el libro, como tuvo una secuencia muy buena. Lo que hay personajes, no voy a decir igual el nombre, que te meten en la historia, te empiezan a hacer que ames, o sea, al personaje, y al final es, como lo dije, una situación de amor-odio hacia los personajes. Bueno, yo tengo igual 3 preguntas hacia usted. La primera pregunta es, aparte de escribir, ¿qué otro pasatiempo tiene usted? Ok, aparte de escribir, a mí me gusta mucho pintar, me fascina, es de lo que más me gusta hacer. Entonces me paso entre lo uno y lo otro, ese sería como mi hobby. Y también me gusta mucho, mucho ver películas, soy adicta a esto. Mi segunda pregunta sería, ¿qué tipos de libros son sus favoritos? Ok, esa es una muy buena pregunta. Me gustan mucho los cuentos de hadas, es algo que constantemente me ha gustado, y creo que también por eso me decidí a escribir este libro, que a su modo también es un homenaje a La Sirenita de Hans Christian Andersen, pero es un homenaje un poco al revés, por decirlo así. Esos son los que constantemente siempre me han gustado, y me gusta mucho leer thrillers, son mis grandes favoritos. ¿Usted se basó en alguna persona para hacer algún personaje? Sí, definitivamente. Pues el personaje de Cassandra fue inspirado por mis lectores jóvenes y por mí mismo, que he sido así igual de incauta que esta querida pequeña narradora. El personaje de Reijo también está basado en gente de la vida real, como les estaba contando, bastante específicamente en un chico que conocí. Ya verán y podrán decidir qué tan especial puede llegar a ser este personaje para alguien que conozca a alguien así en su vida. Y la sirena también, en muchas mujeres que cargan sobre sí el estigma de ser la mujer vengativa, celosa, posesiva,
me parecía interesante explorar qué tan malvada era realmente una persona así, si podría llegar a tener alguna historia que justificara sus emociones, no su proceder, porque realmente pues esta es una sirena mala, pero sí la podríamos llegar a entender. Muchas gracias. A ti, mi amor, muchas gracias. Justo el despertar de la sirena creo que podemos definirla como una historia que devela o pone en evidencia la condición humana, para bien y para mal. Quienes ya lo leyeron entenderán a qué me refiero, quienes no lo han leído, léanlo para que sepan a qué me refiero. Es una historia es una de esas lecturas que no sueltas, que en 2 días ya lo acabaste, o en uno, al que algunos no duermen, lo devoran, pero que enseña lo que es el valor, o sea, el superar miedos. Muchas veces se piensa que el valiente es aquel que no tiene miedo, y más bien el valiente es el que logra algo a pesar de sus miedos. También enseña lo que es la verdadera condición, cómo en situaciones extremas la gente da su verdadera cara, pero sobre todo es también una reivindicación, porque la sirenita ya se había vuelto algo muy cursi, se habían vuelto estas criaturas bonitas que derramaban dulzura por todos lados y que uno quería hacerlas ceviche, servirlas en un cóctel, cuando en un principio las sirenas eran personajes peligrosos, eran personajes que a pesar de su belleza atraían para hacer el mal, el famoso canto de las sirenas, que todavía se usa esa frase de que se dejó seducir por el canto de las sirenas, ¿sí? Y ahí va uno de bestia y cae, y luego no digan que les fue mal porque le hicieron caso a las sirenas, pero últimamente se estaba, no voy a decir que desvirtuando, porque se valen todas las variantes, finalmente, pero como que ya todo el mundo se estaba decantando por esta sirena de lonchera de escuela primaria, por decirlo de algún modo, y ahora Carolina está haciéndole justicia a las sirenas. A la sirena mala. Sí, y bueno, y dentro de toda esa maldad hay un porqué. O sea, no es un mal sin justificar. Eso es algo también muy interesante. Y bueno, para continuar, no nos resta más que presentar a Carolina Andújar. Ella nació en Cali, Colombia. Se especializó en psicología analítica junguiana con énfasis en la interpretación de los sueños. Es autora de 2 novelas góticas cuyo tema central son los vampiros, Vampir y Bagda, Príncipe Inmortal. Es también autora de Pie de Bruja. Ahora nos visita con El despertar de la sirena. La fantasía siempre está presente en su obra, en la cual se destacan los fenómenos oníricos y mágicos. Paralelamente a su práctica literaria, ha realizado estudios de idiomas y dirigido obras de teatro. Ha vivido en Colombia, Estados Unidos e Italia y ha viajado ampliamente por Europa, Asia y Oceanía. Yo realmente les he dado mucho rollo, a mí me pagan por decir 4 palabras. Con ustedes, Carolina Andújar. Bueno, pues muchas gracias, el aplauso realmente es para ustedes. Esta historia, como les contaba, surgió de la iniciativa de ver cómo les partían el corazón a mis jóvenes lectores. Pero aún así también contiene algunas leyendas que yo quería rescatar, como la de la sirena perversa, macabra, que se nos había perdido temporalmente por Hans Christian Andersen, quien ideó pues él reinventó la sirena realmente, él fue quien innovó y nos dejó con esta idea de la sirenita buena que tiene personalidad de delfín, ¿verdad? Que es súper dulce y encantadora, pero yo creo que él en su libro quería hacer una advertencia muy clara al respecto del amor, porque la sirena de Hans Christian Andersen es una que deja su esencia. Ella entra en negación al respecto de quién ella es. Esto lo podríamos equiparar con personas que hoy en día, por ejemplo, recurren a la cirugía plástica para modificarse para agradar a alguien más. Bueno, en aquella época no lo tenían, pero sí hay una modificación de la esencia de la persona para poder encajar en otro entorno. Entonces, ella, que es una princesa del mar, pierde su cola, su esencia, para cambiarla por piernas. Lo más importante de ese personaje es que pierde su voz, y al perder su voz es incapaz de entablar una comunicación con este hombre a quien ella ama y por el cual ha dejado absolutamente todo. Al final vemos que el sacrificio de esta sirenita por amor no sirvió de nada. A ella no le sirvió de nada ese sacrificio amoroso, porque nunca pudo expresarle a la persona a quien amaba
que lo quería, nunca le pudo contar que lo había rescatado, nunca le pudo contar que ella era una sirena, que ella era la responsable por la cual él estaba vivo, y además este príncipe la toma como paño de lágrimas, ¿no? Ella se vuelve como la confidente muda de él, y al final él termina diciéndole, fíjate que conocí una princesa encantadora y me voy a casar, y la otra llora y no puede expresar sus sentimientos. Entonces sí me parece que Andersen tenía la intención, para mí muy clara, de advertirle a la gente que no sacrifique quién es por encajar en otro lugar, ni por conseguir un amor idealizado que en realidad es no correspondido. En este caso yo quise hacer algo parecido a lo que hace él, pero mi metáfora al respecto del amor es distinta. Aquí, digamos, nuestra protagonista es humana y se transforma en sirena. Y tenemos una sirena que es absolutamente malvada, nada dulce, como esta linda sirenita de Disney o como la de Hans Christian Andersen, sino que es un monstruo, pero hay una razón por la cual esta sirena se convirtió en un monstruo. Ella era humana, tuvo una vida humana, tenía un temperamento difícil, cruel y una serie de circunstancias que yo creo que pondrían a prueba a cualquier individuo, hombre o mujer. La convirtieron en la persona muy difícil en quien se convirtió y más adelante en un monstruo. Entonces, sin hacerles spoiler, me encantaría que ustedes mismos descubrieran a través de la lectura esta pequeña advertencia al respecto del amor que les quiero hacer con El despertar de la sirena y esta apertura al respecto de nuestra verdadera naturaleza. Pues bueno, no sería algo completo, ya tuvimos la intervención de Alfonso, o bueno, de Poncho, de Alondra, pero también tener la oportunidad del diálogo con los lectores. Creo que lamentablemente no es que vengas cada 15 días a México, por más que querramos. Yo quiero, sí. Pero creo que si les parece bien, pasemos a una ronda de preguntas, respuestas, tener la oportunidad de dialogar contigo. Sí. De antemano agradecerles que están aguantando este frío infernal, contradictorio que sea un frío infernal, sí pero creo. lo puede ser. El infierno Y es frío. bueno, quien quiera hacer la primera pregunta, anímense. Bien, genial. Mira, allá tenemos. Ahí va el micrófono. Hola. Hola. Pues yo no he leído El despertar de la sirena, pero sí he leído tus otros libros. Entonces quiero preguntarte algo sobre Pie de bruja, que es el que más me gustó. Ava es una chava que yo creo que es súper liberal, ¿no? Con un pensamiento nuevo respecto a su época y como que sufre mucho prejuicio sobre eso, ¿no? Como que todo el mundo dice, ay, está loca, es una bruja, es mala. Entonces, esas personas que son diferentes, que les gustan otras cosas y que tienen miedo o que no pueden expresarle a los demás por eso mismo de que crean que están raros, que son del demonio o algo así. Entonces, pues, ¿qué podrías decirles, no? Para ayudarlos a que, pues, pudieran expresarse, que pudieran compartir lo que sienten y lo que piensan con todas las demás personas. Qué bonita pregunta. Sí me parece que ese libro en particular, Pie de Bruja, que de hecho también salió acá con Random House en México, es un libro acerca de chivos expiatorios. Esa es la temática. Entonces, como alguien, por ser un poquito diferente, se acarrea el odio de toda una sociedad, de una comunidad o de su núcleo familiar. Este es como el tema central de la novela. Y como consejo al joven o al adulto que esté pasando por algo así, yo diría que hoy en día tenemos una herramienta muy valiosa que es el blog cibernético, porque te permite anónimamente expresar esa verdad interior, pero no solo eso, sino encontrar individuos que están en las mismas circunstancias. Entonces es algo muy bonito que tenemos hoy en día que no tenía la gente antes. Digamos, alguien si se sentía muy distinto antes solamente podía encerrarse en su cuarto y llorar y máximo recurrir a su diario íntimo. Y además el bullying era algo de lo que no se hablaba abiertamente. Hoy, por suerte, sí podemos hablar de matoneo y encontrar gente que comparte afinidades gracias a Internet. Me parece que es lo más sensato que podemos hacer hoy en día, como expresarlo primero de forma anónima, ¿por qué? Para no acarrearse más odio, porque hay gente que está muy vulnerable cuando se siente distinta, entonces si lo hace abiertamente, primero con nombre, apellido y cara, puede que le hagan más matoneo y que
y que terminen por hacerle un daño más grande, porque la verdad es que hay gente muy mala y que quiere herir a los demás. Pero si lo hace de forma anónima puede empezar a construir ese valor que tiene, por ejemplo, Ava, poco a poco, hasta que ya pueda enseñar su rostro en el mundo, decir yo soy quien soy, te va a tocar aceptarme, no tienes otra opción. A ti, mi amor. Hola, Hola, mi amor. te quería preguntar, ¿cómo y por qué es que escribes sobre esto? Por ejemplo, voy a poner Pie de Bruja porque es el único que he acabado de leer. Tú pones sobre Drácula, lo que es Vlad Tepes y su descendencia, pero tú explicas sobre cómo Drácula significa dragón y luego diablo. ¿Y cómo es que tú llegaste a investigar esto o por qué? Porque mucha gente se queda con Drácula era el de la novela de Bram Stoker y era un hombre viejo y él vivía en un castillo en Rumania, pero tú investigaste muy bien y ¿de dónde sacaste esta convicción para investigar eso y plantearlo en estos libros? Qué bonito. Pues yo creo que eso se llama curiosidad y creo que no es algo único del escritor como tal, sino de todos nosotros tenemos curiosidad al respecto de ciertas cosas. A mí me gusta mucho investigar al respecto del origen de las palabras y en el caso de ese, que es un personaje histórico tan interesante y tan vilipendiado, porque además se le ha puesto una carga muy maligna, ¿no? Él pues simplemente era un príncipe, que me imagino que como buen político de su época fue calumniado también y también, por supuesto, debe haber hecho cosas no muy bonitas como todo líder de un país o de una nación. Pero era muy interesante saber por qué se le habían adjudicado tantas ideas demoníacas al nombre de Drácula, porque Bram Stoker también lo tomó como su personaje villano, y eso me llevó a investigar y me pareció una bonita oportunidad como compartirlo con el público en la investigación al respecto. Primero, antes que nada, gracias por venir de nuevo a México. Gracias a ti. Mi pregunta es, como te lo hice cuando viniste con Pie de Bruja, mi pregunta es, ¿cuál fue el reto ahora para hacer ahora una novela en donde fuera con pocas páginas, pero del mismo modo fuera tan atrapante como tus anteriores libros que pues son más extensos? ¿Cuál fue ese reto que...? Sí, las otras novelas son bastante extensas y gordas, también porque creo que la trama lo requería. Como escritora yo no creo que uno deba llenar hojas como por llenarlas, sino porque de verdad cada una de esas páginas es valiosa y le está aportando algo nuevo al lector, ¿verdad? Pero no creo como en ponerse a describir un paisaje por siempre, eternidad o regueros de adjetivos para hacerlo más gordo. Me parece que así le estás desgastando el tiempo al lector y quitándole peso a la historia. Entonces esas son gordas porque lo requerían, pero esta es una historia como bastante precisa, me parece a mí, que no requería una extensión superior. Entonces en ese aspecto no me parece que haya sido un gran reto, simplemente la historia me iba dictando la necesidad de ser más páginas o menos páginas, y creo que la brevedad fue correcta en este caso. Pero el reto con esta novela para mí fue no escribir en primera persona, porque mis novelas anteriores sí estaban narradas en primera persona y casi todas tienen una narradora mujer y un narrador hombre. Se hace un cambio de narración, que son los personajes principales. En esta es un narrador en tercera persona que está viéndolo todo, y fue bonito porque permite que uno no tome partido. Cuando lo estás viviendo todo narrando desde la primera persona, sí se vuelve algo supremamente emocional y es muy yo. Como los personajes tienen sorpresas, me parece mejor narrado así para que el lector no sepa de inmediato qué tan bueno o malo es un personaje, incluyendo la narradora, pues la protagonista, Cassandra. Hola de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Hace 3 años nos encontramos Sí, te en el recuerdo, CNA. qué bien, qué en el bonito CNA, verte estamos. de nuevo. Muchas gracias, con el permiso de ustedes también, porque quiero primero agradecerte, Diego, y gracias, Carolina, porque has aceptado este trabajo en tándem con Diego. Es la segunda ocasión en que también te escucho presentar a Carolina en lo que es el libro. En los libros en aquel entonces fue Pie de Bruja. Y quiero agradecer porque también hay
un salero, por decir un poquito, de estas especias que se requieren para un buen producto del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, un poquito de competencias duras, un lenguaje también culto, un lenguaje inteligente, que es además llegador. Es lo que quiero agradecerte, Diego, y qué bueno el ojo que mutuamente se han puesto para trabajar. No sé si esto sea a nivel internacional, pero por lo menos en nuestro país. Quiero pedir un fuerte aplauso para Diego, por favor, porque nos traes. Muchas gracias, muchas gracias. Y el agradecerle a los dos, ahorita paso a la pregunta, porque tus libros o el efecto de tus libros, si bien no los he leído, pero he de decir que los vivo porque veo en quién está ese efecto y es en mi hija, que hoy está también aquí. Entonces me he dedicado un buen ratito a este tipo de temas y pues qué mejor que ver esa semilla que llega desde otra parte con una contundencia pues total, como es de mujer a mujer, la diosa a las diosas o las diosas a la diosa, y lo veo con mi hija. Entonces muchas gracias, Carolina. Y pues mi pregunta es, la vez pasada escuché que te nutres de la mitología y bueno, ya escuchando el currículum, también tiene que ver algo de los arquetipos. Aquí también ocurre lo mismo, ya que diste un viraje bastante evidente de ser a ser, me refiero de los seres tradicionales del bosque, ahora pues, nos vamos al ámbito de los elementales, el agua, todo esto. Ahí también hay una fuente mítica, me gustaría saber si nos platicas de esto. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, qué hermosas palabras, qué bello. Sí, evidentemente aquí sí, en efecto tenemos mitología. Hice una pequeña fusión entre mitología nórdica, donde tenemos la leyenda de Jurate, que es nuestra sirena malvada, de hecho. Esta es una leyenda que existe, es una leyenda lituana, pero yo la cambié, no la tomé exactamente como es, la modifiqué y le di un origen distinto. En la leyenda lituana, Jurate es una ondina, el equivalente de la sirena, que habita en un castillo en las profundidades del mar Báltico. Esta se había enamorado de un pescador humano y fueron castigados por su amor. En mi novela es diferente, pero sí tengo a Jurate y sí tengo el palacio de ámbar en la profundidad del océano. Y lo quise fusionar con la mitología griega un poco. Entonces tenemos a Poseidón, el dios del océano, que es el dios, es la figura deica de esta novela. Él es quien tiene el poder, por decirlo así, de intervenir y modificar las vidas de los personajes que están en esta novela, incluyendo a nuestra sirena Jurate. A ti, muchas gracias. Sé que vamos muy bien de tiempos, pero también hay un reglamento que cumplir con la feria. Si les parece bien, vamos a hacer una última pregunta para aprovechar los minutos que quedan y que Carolina pueda firmar la mayor cantidad de libros posible. O sea, vamos a empezar con una última pregunta. Sí. A ver, el que se pare más rápido, les vamos a pedir. Ahí está, a ver. Hola. Quiero agradecer por la literatura tan exquisita que nos brindas, el lenguaje tan culto, como ya lo decía el señor, que pues nos hace llegar a todos nosotros. Mi pregunta es, quiero saber, tú nos transportas a todos estos lugares, ¿se siente los olores, el clima? ¿Tú los conoces, estos lugares? ¿Has seguido estas rutas? Es una muy buena pregunta. Muchos de ellos sí. Digamos, he tenido la oportunidad fabulosa de conocer muchos países europeos, que es donde baso las novelas. Entonces sí tengo una muy buena idea de cómo es la topografía, la geografía. Igual tenemos que tener en cuenta que son novelas del siglo XIX, casi todas, estas del siglo XX. Entonces, pues no he estado allí en el siglo XIX y allí me he apoyado mucho en documentos históricos, en libros escritos en esa época. Y en el caso de esta, yo no he tenido la oportunidad de conocer Escandinavia aún, pero sí quiero hacerlo. Y recurrí a un amigo viajero para que me contara de primera mano cómo era ese recorrido por el Báltico. Porque Daniel es un amigo ya grande, de la edad de mi papá, un poco mayor que mi papá de hecho, un viajero consumado y un gran topógrafo también.
Entonces pude recurrir a lo que él me contaba de primera mano que alcanzó a hacer en un viaje hace mucho tiempo, casi en el tiempo en que Cassandra hace este recorrido por el Báltico. Así que me sirvió muchísimo, porque si hubiera sido alguien que se va en ferry recientemente no habría sido igual. Sí. Gracias. A ti, mi amor. Pues bueno, queremos agradecerle su presencia. Están aquí el libro El despertar de la sirena, para quien no lo ha adquirido aún tenga la oportunidad. Aquí va a estar Carolina para que se los firme. Si quieren nos podemos amotinar y no nos sacan del parque hasta que acabemos de firmar. Bueno, hay que depender de las reglas. Quiero hacer un agradecimiento especial a Londra, gracias a nombre de Penguin Random House por ayudarnos a presentar a Carolina Andújar de Despertar de la Sirena. Alfonso, por favor, gracias también a ti. Esto es para ti, Alfonso. Sí. Y para Carolina, por favor, un gran aplauso. Que no pasen 3 años más, por favor. Ojalá te tengamos Para pronto ustedes. nuevamente. No, ojalá que sí. El aplauso es para ustedes. Gracias por estar aquí, por venir a acompañarme y muchísimas gracias por leer y por soñar con la lectura. Es algo bonito que nos permite escapar un poquito de la realidad. Gracias. Y pues bueno, aquí va a estar Carolina firmando. Les pedimos que se formen, que sea de la manera más ordenada para que se pueda firmar, y no resta más que agradecerles su presencia. Buenas noches.